Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar hoy acá. Soy Alejandro Gigó, coordinador general de la Junta de Estudios Históricos de Quilmes. Hoy vamos a continuar con el ciclo de conferencias históricos regionales que venimos haciendo desde hace 2 años y que este año, bueno, nos encuentra por este tema de la pandemia y el aislamiento preventivo en modalidad virtual. Así que la charla que hoy nos convoca en este mes de septiembre, donde según algunas teorías es el real de la fundación de la antigua reducción de los Quilmes, lleva como título Isabel Payamay, señora de los Quilmes, Derecho Indiano, Derecho Español. La Junta de Estudios Históricos de Quilmes este año cumple sus primeros 80 años de vida y está conformada por diversas instituciones culturales e históricas de nuestro distrito y tiene como función principal la investigación, preservación y difusión de nuestra riquísima historia local. Antes de pasar a la presentación de la charla de hoy, los invito a ver un breve video institucional que fue realizado por Ignacio Berrino, con la locución de Marcela Galvan, ambos miembros de esta Junta. Así que si me disculpan, voy a compartir. Con el objetivo de realizar estudios de carácter histórico argentino y en especial vinculados al partido de Quilmes, el comisionado municipal Fernando Pozo decreta la creación de la Junta de Estudios Históricos de Quilmes, siendo su primer presidente el doctor José Cravioto. Investigación, debates, homenajes, relevamientos, ponencias, publicaciones y asesoramiento histórico son algunas de las numerosas actividades que realizan los miembros de las distintas agrupaciones históricas que la integran. Junta de Estudios Históricos de Quilmes. 80 años haciendo historia. Ahí estamos, le voy a pasar la palabra a Natalia, la coordinadora de Junta, para que haga la presentación de rigor de la charla. Buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida. Como dijo Ale, yo soy Natalia Stadler, coordinadora adjunta de la Junta de Estudios Históricos. Y bueno, hoy me toca presentarles a Mónica Cereda, que nos va a dar esta charla del día de hoy. Mónica nació en Quilmes, es licenciada en Antropología de la Universidad Nacional de La Plata, también es alfabetizadora en el Centro de Derechos Humanos Emilio Mignoni de la Universidad Nacional de Quilmes. Estudió con Adolfo Pérez Esquivel en la Cátedra Cultura para la Paz y Derechos Humanos, en la Universidad Nacional de Quilmes también. Estudió cine documental con el Movimiento de Documentalistas Argentinos. Obtuvo una diplomatura en Derechos Humanos y Estrategias de Intervención en el Territorio de la Universidad Nacional de General Sarmiento, y otra diplomatura de extensión universitaria en Abordaje y Prevención de la Violencia contra las Mujeres en la Universidad de Quilmes. Además, es mediadora comunitaria de la Dirección Nacional de Mediación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. También, acá en Quilmes, es miembro de la Asociación de Historiadores Los Quilmeros y actualmente es secretaria de actas de la Junta de Estudios Históricos de Quilmes. Llevó a cabo y participó de diversos proyectos, como el Proyecto Arqueológico Quilmes, del cual fue miembro fundador, del Pacto de la Hermandad entre la ciudad de Quilmes y la comunidad india Quilmes de Tucumán, del concurso Recuperando la Historia de Quilmes y de diversos documentales. También es autora de varios artículos en libros sobre Quilmes. Bueno, la verdad que es un placer presentar a Mónica para que hoy nos hable de este tema tan interesante sobre el origen de nuestra ciudad. Así que les paso la palabra a Mónica y gracias por esta charla.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me estoy riendo porque un amigo me mandó después que leíste todo eso, Nati, un amigo me mandó una mala palabra cargándome cuando pasaste mi currículum. Bueno, buenas tardes. Yo lo que voy a hablar es un fragmento bastante corto de la historia que compete a nuestra ciudad, a Quilmes. Y es vamos a ir desde el momento en que los Quilmes y por qué los Quilmes son traídos a fundar lo que fue la reducción, y vamos a finalizar con el juicio de Isabel Payamay, como para una pequeña mirada. En otro momento haremos otra más amplia. Bueno, partimos de, Ale, ¿podés poner el PowerPoint? Sí. Ahí. Bueno, vamos a partir de cómo se regulaban las leyes en aquellas épocas, ¿no? Y cómo era la organización, cómo fue que se estableció la organización de la reducción. Vamos a partir de una carta que viene en la próxima imagen. Partimos de una carta dirigida al rey por Mercado y Villacorta, que era el gobernador que estaba a cargo de la provincia de Tucumán en ese momento, y que estuvo a cargo de la última campaña militar en el Valle Calchaquí. Esa carta está fechada en octubre de 1665, y en la misma dice que quedaba por hacer en la contingencia desnaturalizar el gentío, que precisamente había de necesitar la importancia de asegurar una nueva paz permanente y el fundamento de una enseñanza cristiana y política. La desnaturalización, que es lo que se aplica sobre los Quilmes, fue el mayor castigo, porque consistió en arrancarlos de sus tierras, y la tierra estaba y está intrínsecamente ligada a la cosmovisión de los Quilmes, tanto en 1665 como hoy en día, ¿no? En el 2020. Bueno, salieron del valle 760 personas, o sea, 760 familias del Valle Calchaquí, de las cuales 260 fueron llevadas a Córdoba. De esas 260 familias que fueron trasladadas a Córdoba, la gran mayoría estaba destinada a trabajar al servicio de las fortificaciones de Buenos Aires, como estaba propuesto al presidente de la Real Audiencia. El 29 de noviembre de 1666 existe un asiento en el libro del Manual Borrador de Caja y Hacienda Real de la provincia del Río de la Plata y Paraguay, en el cual decía que se habían gastado 862 pesos y 6 reales, los cuales estaban destinados al sustento y la conducción para llevarlos a la nueva población de los indios de Nación Quilmes, que habían sido remitidos a la ciudad de Buenos Aires por el gobernador don Alonso de Mercado, que lo es, o sea, de la provincia de Tucumán, de donde fueron desnaturalizados dichos indios, traídos a esta ciudad y puestos en la corona real. Este gasto estaba hecho por libramiento del presidente de la Real Audiencia, y existe el acta, bueno, y está en la rubricado por 2 personas. La próxima, Ale. Según la investigación de Guillermina Sors, que es una de nuestras más grandes historiadoras quilmeñas, para la creación de la reducción se aplicó una recopilación de leyes de Indias de 1589, sus disposiciones legales dictadas con respecto al gobierno de los indígenas y vigentes para esa época en que se organiza la reducción. Se encontrará en esa recopilación lo que se podría llamar la Constitución primitiva, generando así una reducción perfectamente constituida. Tal circunstancia confiere a nuestra reducción un tinte muy especial, ya que por lo general las reducciones tenían un lapso muy corto de existencia, desaparecían al poco tiempo de ser formadas. Ejemplo de ello son las reducciones de los caciques Bahual, Tubí Chaminí y Caguané, fundadas por el gobernador de Robles en 1676, y la nuestra, bueno, el nombre persiste hasta el día de hoy. También estuvo, antes que nosotros, que es la ciudad más antigua de la provincia de Buenos Aires, la reducción de Santiago de Varadero. La nuestra, estas que nombré antes, la de cacique Bagual, Tubí Chaminí, Caguané, llevaban el nombre del cacique. La nuestra, la característica es que lleva el nombre de una nación. La próxima, Ale. Tal circunstancia, bueno,
como les dije, le da un tinte muy especial a nuestra ciudad, bueno, a lo que hoy es nuestra ciudad. Estas son imágenes del valle. A mí me movilizan muchísimo porque pienso que fueron sacados de ese lugar tan hermoso y traídos hasta acá, hasta Buenos Aires, de la manera en que fueron traídos. Decía que los Quilmes llegan en 1666, después de un derrotero de 1500 kilómetros, atraviesan la hoy provincia de Santiago del Estero, Córdoba y Santa Fe, llegando a lo que hoy conocemos como Plaza Miserere, donde van a quedar un par de días hasta que se decida dónde se van a establecer. O sea, ya se habían hecho todas las movidas, pero faltaba establecer dónde, en qué lugar, en qué chacra se iban a establecer. Y es así que se llega a un acuerdo que va a ser la chacra de Don Pozo y Silva, quien generosamente, la próxima, Ale, y lo digo con ironía, los conquistadores nunca fueron generosos en ningún sentido, Pozo y Silva cambia las tierras, que no le servían para nada, no tenía nada, por una encomienda real con indios. Esto es algo que se da porque, en primer lugar, se necesita espacio para poder pagarle a los soldados con tierras por haber trabajado. Y segundo, se necesita siempre una mano de obra para que trabajen, porque los españoles no tenían ganas de trabajar. En ese sentido, bueno, está demostrado en todos los documentos, que siempre necesitaban mano de obra. El tema es que comprar un esclavo era una cosa extremadamente cara y un indio era extremadamente barato. Hay una breve descripción de los Quilmes realizada por el obispo de Buenos Aires, Cristóbal de Mancha y Velasco, que me parece extremadamente cínica, pero bueno, la voy a leer. Que eran indios domésticos, caseros, que en su gentilidad sustentaban de su sudor y trabajo, arando la tierra, a su modo, y sembrando y para vestirse, hilando y tejiendo, y vinieron a Buenos Aires vestidos a usanza de su gentilidad, con tejidos de lana de carneros de la tierra. Cuando dice carneros de la tierra, está hablando de los camélidos, de la llama, el guanaco, la vicuña. Entre ellos se hablaban dos lenguas, la lengua materna, de como todos los diaguitas, que era la lengua cacana, y se menciona que los indios de edad madura y los ancianos entendían y a veces hablaban el quichua. El otro grupo que es traído a lo que hoy es nuestra ciudad, son los sacalianes, y constituyen otra historia aparte que necesita realmente ser investigada. Según el padre Hernando de Torreblanca, la historia de los sacalianes es distinta, porque ellos piden irse a otras tierras ante la inminente posibilidad de ser usados para trabajar en las minas. Vivían en la zona de Anguinanao, que algunos lo sitúan como lo que hoy es Fuerte Quemado. Su cacique conocía las minas del Potosí, porque también hay como una mirada de lo que son los pueblos originarios, como grupos estáticos que no tenían contacto con otros, como que vivían en un lugar y de ahí no se movían. Y recuerdo una charla, me voy a ir un poco, pero recuerdo una charla que en algún momento tuve la suerte de tener con don Res González en Tucumán, y hablábamos de lo que había hallado en la ciudad sagrada cuando la excavaron, y que había vasijas donde había papagayos. No hay una zona que sea papagayos, se habla de un intercambio continuo. Bueno, el cacique de los sacalianos, que era don Pedro Achoca, que también es el que viene a vivir a Quilmes, digamos, lo traen a la reducción, es el que le plantea a Hernando de Torreblanca, lo ve con unas piedras de plata, o sea, con restos de plata, y le pregunta qué es lo que van a hacer, y si los van a mandar a trabajar a las minas. Y entonces, como él había estado en Potosí, sabía que la gente entraba un lunes y salía un sábado, si salía, le piden ser trasladados a otras tierras, que les dejan sus tierras y ellos se van a otro lado. Y es así que los destinan a la zona del Esteco, o sea, Santiago del Estero. En el mes de noviembre, el grupo de acalianos completo que había sido trasladado a esta zona de Santiago del Estero, se escapa para la cosecha del algarrobo. Y según lo que dicen los documentos, don Alonso de Mercado y Villacorta los cazó, ¿sí? Y los que sobrevivieron fueron destinados a distintas zonas, algunos a La Rioja, a lo que sería la reducción de los Quilmes, llegan 56 familias, ¿sí?
Quilmes y Acalianos constituyen una encomienda real, a la par que una reducción. Algunos documentos consignan que fueron traídos del Tucumán para que tributen y estén puestos en la Real Corona, poblados en la jurisdicción de Buenos Aires. En lugar de repartidos entre particulares, fueron encomendados al rey. Fue la metodología más importante que usaron los españoles para obtener territorios libres y así usurparlos, y mano de obra esclava desechable, como dije antes. El gobierno civil de la reducción, de acuerdo a la ley vigente, estuvo encomendada en primera instancia a un administrador o corregidor español. Según Guillermina Sors, es indudable que hubo un corregidor por lo menos desde septiembre de 1667, fecha en que la reducción aparece definitivamente organizada. En el libro Manual Borrador de Oficiales Reales, el 12 de mayo de 1668, el ayudante Jacinto Garzón, administrador del pueblo de los Quilmes y Acalianos, depositó en las reales cajas la suma de pesos 641, por cuenta de los 1023 que se debían de tributos de un año, del año anterior, ¿sí? Por la cantidad de 186 indios tributarios de dicho pueblo de la Santa Cruz de los Quilmes, que comenzó a correr, digamos, empezó a funcionar desde el 1 de septiembre del año anterior, de 1667. O sea, es el documento que tenemos con más certeza que, bueno, como siempre, como unos cuantos dijimos, que Quilmes en realidad se debe haber fundado por el nombre que tenía, que era Exaltación de la Santa Cruz de los Quilmes, un 14 de septiembre, que es el día de la Exaltación de la Santa Cruz. Sí sabemos que fue a partir de septiembre de 1667. La próxima, Ale. Podemos destacar la figura del corregidor, ¿sí? Quien representaba a un gobernador civil de la reducción, era el administrador o corregidor, defendía los intereses de la reducción. Y procuraba, digamos, el progreso en todos los órdenes. Existen cartas del corregidor Ceballos denunciando, por ejemplo, ante el rey la improcedencia de los actos de Pedro y Baltasar Gaete, dos hermanos españoles que vivían cometiendo tropelías contra la reducción, afectando a sus pobladores, sus cultivos y sus animales. Para 1686, época en que se escribe esta carta, se les habían comprado 4.000 vacas para la reducción y construido 40 viviendas de adobe. En esta carta también hace mención que habían podido rescatar a 25 jóvenes, entre muchachas y jóvenes de Nación Quilmes, que habían sido dadas por el anterior corregidor a la ciudad de Buenos Aires, exponiendo también que por el comportamiento despótico del corregidor, o sea, por el antecesor, ¿no?, se habían escapado 15 personas de la reducción. Había castigos que eran brutales, la cantidad de azotes por no venir a misa, o sea, estuve leyendo y realmente era increíble. La figura del corregidor también dio lugar, o sea, había buenos, como Ceballos, y había otros que eran corruptos. Pensemos que estas figuras se crean en el Cusco, porque nosotros no existíamos como virreinato. Nosotros pasamos a ser un virreinato recién a partir del 1 de agosto de 1776, faltan un montón de años, y seguimos siendo como una provincia lejana del Alto Perú. La próxima, Ale. Al fundarse el pueblo de la reducción de la Exaltación de la Santa Cruz de los Quilmes, se asignó conforme a la ley otra autoridad civil, que era el cabildo indígena. Conforme a lo dispuesto por el rey y la ley, el cabildo debía estar formado por, había un cabildo de Quilmes y un cabildo de Acalianos. Se realizaban elecciones anuales que se le confirmaban al virrey y que presenciaba el cura del pueblo. Sabemos también que el cura del pueblo, la gran mayoría de los curas que pasaron por el pueblo de Quilmes no vivían ni siquiera en Quilmes. O sea, eran quejas, uno puede ir a los documentos, pero ni siquiera moraban en Quilmes, estaban en Buenos Aires, en la capital, digamos, lo que nosotros hoy conocemos como capital. Y este cabildo indígena se elegía normalmente todos los años a principio de año, en el mes de enero. La ley del Código de 1680 disponía que cada pueblo indígena tuviera un alcalde indio del mismo pueblo y un regidor, siempre y cuando la población fuera mayor a 80 indios.
y se podían nombrar 2 alcaldes y 2 regidores si fueran aún mayor la cantidad de pobladores. Lo máximo que se podía llegar a nombrar eran 2 alcaldes y 4 regidores, ¿sí? Y también eran, bueno, estos se elegían a principio de año. Según los padrones tenemos elecciones en 1680, 1682, 1685, 1688, 1690, 1693, 1695. En esos padrones actuaban 2 alcaldes, uno por Quilmes y uno por Acalianos. Otro funcionario indígena fue el fiscal, que según la ley, si el pueblo fuere de hasta 100 indios, había un fiscal que los juntaba, los convocaba a la doctrina, y bueno, y si había más de 100 indios, 2 fiscales. Si había más de 200 indios, seguían siendo 2 fiscales. Existían también los alcaldes de la Santa Hermandad, que eran elegidos para administrar justicia y ejercer funciones de policía en la campaña. La próxima, los alcaldes de la hermandad participaron normalmente cuando hubo juicios realmente importantes, ¿sí? Cosas realmente graves que sucedían dentro de la comunidad y que tenían que acudir a una ley mayor, digamos. La reducción tuvo sus autoridades propias y exclusivas, es decir, corregidores, cabildo indio y caciques, salvo cuando existieron sucesos más complejos que se produjo, bueno, la intervención de alcaldes de la hermandad y otros funcionarios. El otro rol que había era el protector de naturales, que fue un funcionario cuyo rol fue el de proteger y defender a los indios de la reducción. Ejerció influencia en el gobierno del pueblo. Este cargo queda extinto de acuerdo a las recopilaciones de 1680, pero bueno, vuelvo a lo mismo. Recordemos que nosotros ni siquiera éramos virreinato, pertenecíamos al virreinato del Alto Perú, así que aquí siguió funcionando. Y lo que se concordaba, digamos, había un acuerdo que decía que cuando se llevase una audiencia a un pleito entre indios, el fiscal del tribunal defendería una parte y el protector de la otra, pero a la otra parte. Pero sí o sí los fiscales debían tener una formación como protectores de indios, ¿sí? Y debían ayudar y favorecer al que representaban. Los caciques. Son personajes de alta investidura, como derecho y privilegio de los caciques estaban exceptuados de mitas y tributos, y comprendían también a los hijos mayores de los caciques. La reducción tuvo desde sus orígenes un cacique Quilmes y un cacique Acalián. Simultáneamente, este hecho puede observarse en los padrones de la reducción. Todo cacique siempre fue aprobado por el gobernador de Buenos Aires antes de entrar al ejercicio de sus funciones. Y de acuerdo a la costumbre india, los hijos varones mayores de los caciques fueron sucesores previa a dicha aprobación del gobernador, quien entregaba al nuevo dignatario en acto público el bastón e insignia de mando. Esto está en este documento, el Archivo General de la Nación, División Colonial, Sección Gobierno, Tribunales, Legajo 1, letra F, expediente 5. Con respecto a la sucesión de los cacicazgos, está la visión de la pionera, vuelvo a rescatar a Guillermina, y lo hago porque Guillermina Sors marca como un hito en la historia quilmenia. Ella da a conocer su investigación llamada Quilmes Colonial en 1937, es alguien que se tomó el trabajo de viajar en aquellas épocas al Archivo de Indias y recopilar toda la información había en los archivos, hizo lo mismo del Archivo General de la Nación, lo mismo con el Archivo de la Provincia, los documentos que están en el Archivo de la Provincia, es más, hay una sala que se llama Guillermina Sors. Una persona extremadamente generosa, porque en su libro Quilmes Colonial, que yo lo recomiendo, hoy en día se puede comprar el CD en el archivo provincial, el Ricardo Levene. Cada página son anotaciones donde están los números de documento, te habla de qué documento hay, de qué se trata el documento, o sea que es maravillosa su investigación. Bueno, volviendo, el primer cacique que tuvimos en la reducción fue don Martín Iquín, que llega al frente digamos, de los desnaturalizados, ¿sí? Era hijo de Sacanay, cacique muerto en el valle. Hay registros de Sacanay, justamente en 1622, hay una queja por parte de
y un funcionario eclesiástico español, o sea, de los jesuitas, que se queja porque Sacanay y otros 3 caciques más no se hacen presente a la hora de la visita del obispo. Sí hacen todo lo que tienen que hacer, le arman la enramada, hacen todo lo que, le dejan todo listo, pero se van al valle. Sacanay fue padre de 3 hijos, al menos es lo que tenemos, ¿no?, en los registros. Uno se llama Aymacha, que fue muerto en las guerras en el valle, Juan de España, que era menor, y Martín, que es quien lo sucede, ¿sí? Lo sucede en el valle, es quien se va a rendir y es el que va a hacerse cargo de este castigo de tener que venirse bueno, aquí, a Buenos Aires, a fundar la reducción. Martín Iquín es padre de 2 hijos, de Diego Siquimay, de quien no se hallan más registros, o sea que ahí hay una beta como para poder seguir investigando, y de Aychagua, que también fallece en el Valle Canchaquí. Aychagua tiene un hijo llamado Francisco Payamay, quien se va a hacer cargo, bueno, del cacicazgo en 1674, que es a la muerte de Martín. Fecha en la que posiblemente, bueno, falleció don Martín. Francisco figura en los padrones, bueno, los padrones no, en los árboles genealógicos, como que era hijo de Aychagua y una india servil. No está el nombre de su pareja, digamos. A la muerte de Francisco, se va a hacer cargo de su cacicazgo, esto sucede en 1687, lo sucederá Juan Payamay, su hijo menor. Había tenido 2 hijos de su primer matrimonio, uno era Juan y la otra era Petrona. Petrona también desaparece de los padrones, aparentemente ha muerto de pequeña. Bueno, y en el lugar, como era menor, va a hacerse cargo su tío, Pedro Barquisay, que será el administrador del cacicazgo en nombre del menor hasta su muerte en 1690. Ahí, en ese momento, en 1690, le correspondería sucederlo la segunda hija de Francisco Payamay, que es Isabel. Pero por ser menor y no estar casada, como tampoco eligen a quien la represente, se va a hacer cargo 2 años después, porque en realidad hay alguien que se hace cargo, pero bueno, es destituido, y en 1692 se va a hacer cargo, por aprobación del gobernador Robles, protector de naturales, Agustín Filca, ¿sí? Manifestando que recientemente, Agustín hace el reclamo, manifiesta que recientemente había muerto Juan Payamay, primo hermano de Agustín y heredero del cacicazgo de los Quilmes, y por muerte de su padre, Francisco Payamay, que Juan no había ejercido el mando por ser menor de edad, razón por la cual había estado sustituido, por Pedro Aquinchay o Barquisay, y que el cacicazgo le pertenecía por su carácter de primo hermano. A lo largo del juicio, que empieza en 1692, en el cual él reclama, Agustín, es increíble cómo hoja a hoja van cambiando los apellidos, los van modificando, como esto, es Pedro Barquisay, Pedro Aquinchay, o sea, depende de la hoja y la foja del expediente, tiene más de 70 fojas, es riquísimo ese expediente. Van cambiando los nombres. Esta es una imagen, la próxima, Ale. Es una imagen que ayer me consiguió Zuni Cuatrín, que estaba aquí en la charla presente, del juicio original, ¿sí? Nosotras lo traspapelamos en algún momento de nuestra vida, no sabemos si se la quedó Carlos Patiño cuando escribió La Payamay, y desde principio de año me agarró la pandemia, tenía el pedido para hacer una copia nueva y nada, nunca pude acceder al Archivo General de la Nación, pero está en la bibliografía que coloco, está en el sector que está guardado y todo. Bueno, Robles decide declarar a Filca cacique principal de los Quilmes, y lo será hasta el 1703. Es increíble porque cuando hacen la asunción de Filca, lo hacen
el cabildo en Buenos Aires, acompañado, le entrega el cetro, el bastón, que se supone que el bastón era de madera aparentemente, con unas cuencas de plata, porque está descrito en el juicio, con unas como hojuelas de plata, y aparentemente también es como una costumbre que se sigue también, la tenían los incas, esto de marcar como distintos sucesos, distintos momentos de la historia en ese bastón. Bueno, asume desde 1692 hasta 1703, y aquí es cuando comienza todo el conflicto, porque tendría que sucederlo Ignacio de España, que es menor de edad, y lo cubre, digamos, su tío, lo representa, de 1703 a 1708 estará encabezando el cacicazgo Diego Blanco o Diego Santiago. Ya Isabel, ni bien fallece Agustín Filca, hace el reclamo ante el protector de naturales, alegando que Agustín Filca le había usurpado sus derechos, porque ella era la descendiente natural después de la muerte de su hermano y de Juan. Pues la muerte de Juan, bueno, debía recabarse ella, como hermana del mismo y única hija de Francisco Payamay, viva por lo menos. Siendo sostenido sus derechos por el protector de naturales, quien en su segunda presentación adjuntó. O sea, empieza un juicio que lleva un par de años, recién lo gana a fin de 1708, y presenta documentos como los certificados expedidos por los curas de la reducción, que son Izarra, Ladrón de Guevara y el otro es Rivadeneira, en los cuales ellos atestiguan que Isabel es la hija legítima de Francisco Payamay, que tuvo por únicos hijos, porque en realidad pone los hijos que estuvieron vivos, como comentaba, estaba Petrona también, a los nombrados Juana e Isabel, y que esta resultaba, en consecuencia, heredera legítima del cacicazgo. La próxima, Ale. El cacique Diego Blanco, el interino, o Diego Santiago, en nombre de su sobrino Ignacio de España, responde que Isabel había perdido todos sus derechos al casarse con el indio de Mita Martín Salchica. Yo les decía que esto era una reducción, eran todos mitayos, debían trabajar para el rey. Bueno, el escribano Juan de la Cámara, que es el encargado de verificar la exactitud de las aseveraciones tanto de Isabel como de Diego Santiago, de Diego Blanco o Diego Santiago, cumplido su cometido, afirma que en los padrones se constata que de 1667 a 1671 fue empadronado como cacique Quilmes Martín Equín. Que en los años 1672 a 1686 fue empadronado por cacique Francisco Payamay, padre de Juana e Isabel. Únicamente, y que desde 1600, o sea, no está Filca como posible sucesor, digamos. Y que de 1686 a 1690 fue cacique Juan Payamay, sin que ejerciera el cargo por ser menor de edad, y que de 1693 hasta 1702 está empadronado como cacique Agustín Filca, también llamado Agustín de España. Ante estas pruebas irrefutables, se alegó la parte de Filca que debían ampararse los derechos que tenía él, pues era el pariente más próximo a Juan Payamay, por línea de varón, bajo cuyo concepto se le había reconocido cacique en 1692. El protector de naturales respondió afirmando que Isabel Payamay era la única heredera legítima, porque en las leyes recopiladas se ordenaba que en la sucesión de los cacicazgos se debía guardar la herencia de los hijos. Que si se había entregado el cargo a Filca en 1692, debía entenderse que fue solamente hasta que Juan o Isabel tuvieran edad, y que era inexacto que hubiese perdido derecho al casarse con un mitayo. Debido a estas circunstancias, se llamó a las partes a prueba, presentando la de Isabel una información con la que quedó establecido, de acuerdo a los padrones, que Francisco Payamay fue cacique de los Quilmes y padre de Isabel y Juan. Muerto este menor de edad,
y en vista de tal prueba, la parte de Filca arguyó que Francisco Payamay era hijo del cacique fundador de la reducción, Martín Iquín, y de una india común. Eso habría que verse, porque si es una india común o una paya. Por cuyos motivos, conforme a la ley que se observaba en los Quilmes desde tiempo de los incas, había perdido todo derecho al cacicazgo, pues para conservar la nobleza de su descendencia, los caciques debían casarse con mujeres nobles. Y agregó que no obstante ello, se había nombrado cacique por haber muerto todos los hijos de Martín Iquín, y por ser aún menor de edad, Agustín Filca, es decir, quien tenía derecho al cacicazgo. Para probar esto, se solicitó que se actuara una información conforme a un interrogatorio. Las respuestas formuladas a este interrogatorio son muy interesantes porque se refieren a la dinastía de los Quilmes desde tiempo anterior a la conquista de Mercado y Villacorta. Es interesante porque los que son testigos son todos mayores que han venido junto con Martín Iquín desde el Valle. Y bueno, nada, la información que se obtiene, y, no sé, a todos los que les gusta la historia les recomiendo leer este documento, es bastante difícil, pero vale la pena hacerlo. Bueno, en vista de esta afirmación, el defensor de Isabel Payamay expuso que se probaría, que se iba a probar que lo que, afirmaban los testigos cuando se recorriesen los padrones, hechos durante el gobierno el cacicazgo de Francisco Payamay, en esos documentos se observaría que esto se llama, que Payamay estaba empadronado como legítimo cacique y Filca como mitayo, de edad competente para el cacicazgo. Lo que era muy significativo, pues en los padrones siempre se registraba como cacique que tuviera derecho, fuese o no fuese menor de edad o mayor de edad. Agregó también que no tenía ninguna importancia el hecho que Francisco Payamay fuese hijo de india común, pues no perdía por eso su derecho de que su padre provenía, y bueno, que no importaba tampoco que él mismo hubiese sido mitayo, pues todos los hijos de los caciques lo eran, excepto el mayor, y el mayor había muerto, cuando muere el mayor le sucedía el siguiente, ¿no? Bueno, habiéndose comprobado que en los padrones las aseveraciones antecedentes, en cuanto se refería a esto de Francisco Payamay, había sido empadronado como último cacique y Agustín Filca como mitayo, y teniéndose en cuenta en la asociación de los caciques, debía observarse lo mismo que las demás bienes. Por lo tanto, un 27 de octubre de 1708, se llega a la conclusión que quien debía suceder a Francisco Payamay era Isabel, ¿sí? Y que se pondría en posesión el cargo de cacica a ella y a su esposo, quien administraría el cacicazgo. Realmente lo recomiendo porque a los que les interesa la historia, ¿no? Leer estos documentos es maravilloso, es como un viaje en el tiempo. Este primer cuadro lo hace Charlo Agnelli en base al libro de Guillermina, ¿sí? Donde nos marca a Sacanay con sus 3 hijos, Martín, Juan de España y Aymacha, ¿sí? Aymacha el muerto, bueno, Aychagua es el hijo de Martín, que será el padre de Francisco, y tenemos a Juan y a Isabel, ¿sí? La próxima, Ale. Este otro cuadro es del trabajo de Miguel Ángel Palermo y Roxana Boixadox, que también lo tengo en la bibliografía. Es mucho más complejo, está más completo también, están los nombres. También aclaro que tanto Palermo como Boixadox toman el estudio de Guillermina Sors y a partir de ahí continúan, ¿sí? Para hacer este estudio de la reducción. Y ahí vos ves, uno ve en este árbol genealógico que existía la figura de administradores, la familia, cuando se habla de hermandad, es una cosa como ampliada, ¿sí? El próximo, Ale, y este próximo cuadro es el de Gentile, que también es una investigación muy rica, también está puesta
en el trabajo, ¿sí? Para que el que lo quiera lo pueda leer, volver a leer y que le sirva como para arrancar. Y acá también está todo el grupo familiar. Bueno, lo único que falta es que cuando Isabel, bueno, casada con Martín, está puesto acá, los hijos que tiene, Isabel y Martín tuvieron más hijos. Aparentemente murieron antes, ¿sí? Algo que quiero, bueno, parar acá es el cacicazgo. Isabel gana el cacicazgo en 1708 y es cacica hasta 1718 cuando hay una epidemia de viruela. Y lo más interesante es que la epidemia de viruela fue una gran epidemia, no tengo que encontrar un mapa de cuánto abarcó, digamos, hacia el interior del país. La viruela llega en un barco negrero inglés y como saben que los esclavos están infectados, no los aceptan en el puerto de Buenos Aires y los mandan a Quilmes. O sea, no es que llegó la viruela casualmente, no. Los mandan a Quilmes. O sea, es así que, bueno, después de esta epidemia de viruela, cuando se vuelven a hacer los padrones, después de 1718, porque el de 1717 no se hace el padrón, o se hace uno al final de año, bueno, ya Isabel en el próximo, en el 1718, falleció ella, su marido, sus hijos, muere gran parte de la reducción. Pero es impresionante si todo lo que abarcó en el mapa ese que les digo, que me olvidé de colocarlo acá, está marcada la reducción como uno de los focos de la epidemia de viruela. Lo que nunca habían dicho en casi todos los trabajos que habíamos leído era que esa epidemia había sido, no había sido profeso, o sea, los mandaron directamente. Como, bueno, la reducción, material descartable. La próxima, Ale. Con respecto al derecho andino, recién leí algo que escribió Zuni, me aparece acá en el teléfono. Derecho andino. Sucedía al cargo del cacique el pariente más hábil, o sea, esto se puede ver en ese cuadro de Palermo y Boexa II, que hay como administradores, ¿sí? La sucesión generacional, es decir, prevalecía siempre el derecho de hermanos, en el sentido más amplio de la palabra. Y solo al no haber más hermanos o no ser hábiles, pasaba el cacicazgo a la generación siguiente. El requisito de ser hábil descartaba la sucesión a los menores de edad, por eso se les ponía un tutor, por no ser considerados aptos para gobernar. Con respecto a las mujeres y su rol en el mundo andino, entre las mujeres de un curaca o un cacique, una era considerada la principal, y generalmente esa pertenecía a una parcialidad, a un linaje parentesco llamado Airu. Pero también podría haber sido una mujer principal, una dada por el Inca, o Linga, ¿no? Como se decía en esa época, a un cacique en ocasión de sellar una alianza. Y acá es cuando encontramos esto que justo Zuni había escrito. Estas mujeres dadas en alianza son las payas, son mujeres elegidas. La paya es una india noble, una señora del linaje de los incas. Es una mujer de sangre real. Una paya es una mujer elegida que provenía de una casa de mujeres elegidas y había sido educada para llevar la cultura incaica a los aliados del Tehuantisuyo. O sea, no era una mujer casual. Y mi observación final en ese trabajo es, porque por eso es tan especial Isabel, de la misma manera que el hijo y el nieto de Juan de España reemplazaron sus nombres por un apellido que mostraba su adhesión a los europeos, Francisco Payamay mostró a través de su nombre indígena, que fue usado como apellido, porque Francisco es un nombre español, Payamay era su nombre, mostró a través de su nombre indígena, usado como apellido, que descendía de una mujer dada por el Inca, a un antepasado suyo para legitimar una alianza, es decir, descendía de una paya. Paya tiene también, Payamay tiene un doble juego de palabras, que paya es de origen quechua, y may viene de la lengua cacana, que según Nardi, que es un estudioso de la lengua, significa fuerza o certero. ¿Sí? Es un trabajo bastante light
La próxima. Pero fundamentalmente es rescatar la memoria, ¿sí? Esta imagen que aparece es la primer placa que se le hizo en honor a Isabel, bastante españoles nosotros de hacer una placa, pero bueno, lamentablemente la rompieron, la había rescatado por suerte Donaldo Rey, ahora se puso una nueva, pero estaba colocada donde está la escultura de Teófilo Yapura, que es un escultor en piedra de la comunidad india Quilmes. Esto que les voy a compartir es un documento que se hizo cuando se modificó la Constitución en la provincia de Tucumán, donde se incorporan por primera vez el derecho de los pueblos indígenas, ¿sí? Y espero no llorar cuando les lea lo próximo. La reflexión final dice: nuestros pueblos a lo largo de estos últimos 472 años, se refiere a 2006, cuando llegaron los españoles a nuestros territorios, han sido destinatarios de los más innumerables actos de violación de los derechos humanos. Primero fue el genocidio con la invasión territorial y la guerra. Luego fue el destierro de miles de nuestros mayores. Y por último, el etnocidio que a partir de entonces se les impuso y cuya consecuencia es la realidad comunitaria actual. ¿Cómo puede un Estado y una sociedad que se preocupe, entre otras cosas, por el esclarecimiento de crímenes cometidos por la última dictadura, negar el genocidio más grande sobre el cual se cimienta la historia? Lo que nos preocupa es que hasta hoy ni el Estado provincial ni la sociedad tucumana, siendo conscientes de esta tragedia, se hayan propuesto descubrir la otra historia. Son muchos los ejemplos con los que podemos demostrar que en la actualidad las comunidades indígenas seguimos en la imposibilidad de resguardar nuestro patrimonio territorial y cultural, lo que implica principalmente seguir ejerciendo un sistema ilegítimo de violación de los derechos de nuestros pueblos. Con la reforma de la Constitución provincial se abre para los pueblos indígenas originarios que convivimos e interactuamos cotidianamente con la sociedad tucumana las puertas de la esperanza, de que se incorporen nuestros derechos. Será un acto de sinceramiento, dejando de lado olvidos, actitudes egoístas, mezquinas y de apetencias personales. Siendo así, los pueblos indígenas dejarán de ser cercenados con la espada de la civilización o barbarie, del atropello y el avasallamiento, de la discriminación y sobre todo de la injusticia. Siendo así, daremos un paso más para que los pueblos indígenas no seguirán siendo crucificados con la injusticia social, la aculturación, la mentira, la censura, el despejo y la inequidad. El reconocimiento de nuestra existencia y con ello el respeto a nuestras formas de vida basadas en las leyes que respetan nuestra relación y dependencia como de todos los seres humanos de nuestra madre tierra, es el primer paso por el Estado provincial debe dar como forma de reparación histórica a nuestros pueblos. Si existe una actitud de coraje, de compromiso, de sensibilidad y solidaridad, estaremos cultivando en la Pachamama las semillas de la esperanza enterradas con ráfagas de guairas, de cambio y regadas con yacu, de justicia germinarán en la luz del Inti, de la paz, la prosperidad y la libertad de todos. Como interesados en la construcción de una sociedad que, respetando su diversidad, pueda proyectar para sus descendientes un futuro más justo, es nuestra decisión aportar nuestro esfuerzo sin resentimientos, pero con la fuerza que nos da la memoria de nuestros héroes titaquines, Juan Calchaquí, Juan Chalimín, Martín Iquín, Diego Tibaitina e Isabel Pachamama. Isabel ha sido, o sea, como una construcción, tiene una existencia real, pero lo que fuimos viendo, los que seguimos este camino, es que, no sé, de unirnos con los Quilmes y acompañarlos y reconocer todo lo que vivieron y pasaron, ha sido como una construcción colectiva entre los Quilmes de Tucumán y los Quilmes de Buenos Aires. La próxima, bueno, aquí hay un verso que no lo puedo leer porque voy a llorar, que es el epílogo de
el libro de Carlos Patiño, que es maravilloso. Este es un cartel. Esto de rescatar la memoria es una construcción colectiva, es un cartel que dice Martín y King, está en el Valle, el de Isabel también. Yo tuve la suerte, junto con compañeros del proyecto arqueológico de Quilmes, llegar por primera vez en 1995 a esta escuela, que era la 213, y que hoy es la escuela Cacique Martín y King, la próxima Ale. Ahí está el cartel. Ese es el cartel de Isabel Payamay. O sea, está marcado en una calle. Y pone la última, si puede ser, Ale. Yo creo que tenemos que seguir construyendo esta identidad, rescatar todo. Me encantaría que haya mucho más gente que se interese por nuestro pasado indígena y que investigue, que busque, porque hay cualquier cantidad de documentos y no nos alcanza la vida, ya somos grandes los que empezamos en esto, pero los Quilmes no fueron, fueron muy grandes, y son tan grandes que aún persisten. O sea, están los Quilmes de Tucumán, y estoy segura que entre muchos quilmeños corre sangre Quilmes. Lo que pasa es que la iglesia se encargó, cuando extinguieron la reducción en 1812, se encargaron de silenciar. En ese momento eran 239, creo que eran 239 personas, y se encargaron de silenciarlas. No le hicieron cargo caso al protector de naturales, y se remitieron a, no sé, a lo que era más importante, que era el reparto de tierras. Bueno, nada. Creo que ya los aburrí bastante. Muchísimas gracias, Mónica. No sé si hay... ¿Estamos para reactivar? Estuve compartiendo pantalla, así que no sé si hay preguntas en el chat, o bueno, no sé, Nati. Hubo un par de preguntas que ya también fueron contestadas en el mismo chat, así que bueno, hay también muchos saludos para Mónica, y si alguien quiere en este momento hacer alguna pregunta, lo puede hacer a través del chat. Bueno, después hay agradecimientos hacia Mónica por la exposición, y a ver si entró alguno más. Y yo te pregunto una cosita, Mónica, en este famoso tema de Quilmes con K, Quilmes con Q, cortito, porque sé que esto va para mucho. Sí. ¿Qué nos podés contar respecto a este tema? Bueno, quiero saludar porque acabo de ver el chat y están amigos como, bueno, está el director de Escuela 213, la que mostré recién, Martín y King, está Darío Abdala, hay amigos de allá, amigos de acá. Bueno, gracias. Gracias por estar y nada, un lujo para mí es que estén ahí. En todos los documentos, Quilmes se escribe con Q. Salvo el último, cuando extinguimos la reducción. Yo las únicas dos personas que le permitía y no me peleaba que escribieran con K eran mi amigo Dardo Batista y Donaldo Re, porque realmente los quiero mucho. Realmente a Donaldo lo amaba. Pero solamente el de la extensión de la reducción es el único documento que Quilmes escribe con K. Quilmes escribió siempre con Q. Los Quilmes se llaman a sí mismos Quilmes con K. O sea, no se puede desconocer eso. ¿Sí? Nada. Los remito, están todos los documentos, o sea, este documento yo lo puse en la bibliografía, lo pueden acceder cuando abra el archivo de India, el archivo, el AGN, pueden acceder, está puesto hasta el link donde lo pueden encontrar y todo, pero actualmente ni siquiera te dan no hay nada digitalizado de eso, digamos, tiene que ser en papel. Pero ahí con más razón. Y una cosa que fue extremadamente interesante, que esto también va para los que son de allá, del Valle, los apellidos, que está acá Choques, que es el director de la escuela 213,
Los apellidos son Yampa, o sea, apellidos que hoy existen en el Valle, los que son testigos. O sea, esta cosa también, cuando decían, no, los Quilmes de Tucumán no son, porque los Quilmes se murieron todos acá. Hay toda una continuidad histórica, no tan simplista de, bueno, se terminó, quedó vacío, vino otro. Es mucho más complejo. Acá pregunta Ezequiel, ¿en qué momento queda desierta la reducción? O si es que queda desierta, a veces por las tierras, bueno, En realidad, 1818, Ezequiel que pregunta es el chico que les conté ayer a ustedes, nuestro corresponsal en Londres. Es el que está siguiendo las invasiones inglesas, me encontró la reducción, la batalla en la reducción. No, ese no queda vacía. En realidad lo que hacen es repartir las tierras. Las tierras, o sea, en 1812 ya Buenos Aires tenía mucho valor el lugar donde estaban los Quilmes. O sea, este territorio era valioso. El Parque de la Magdalena tenía un valor, las tierras se necesitaba, había mayor cantidad de población y qué mejor que si bueno no existe más los indios, quedan 3 familias. Los documentos demuestran, es muy loco porque los documentos se contradicen y hay algo que no tiene, que la tierra no miente. Está Zunia acá, está Paulita Frankovic también. Nosotros encontramos que Quilmes era un puerto de contrabando. Esto de que te mandar el barco, mandarlo a Quilmes, es porque hay un lugar donde aparcar el barco, ¿sí? Nosotras encontramos material y era material de contrabando. Así que bueno, nada. Y no era de un contrabando, todo el material era de contrabando cuando excavamos. ¿Alguna otra? A ver. Sí, Acá. decirle que sí, se la mandamos. Ahí está. Es el director de la escuela 213 de Quilmes, Tucumán. Perfecto. Y Adela pregunta qué documentación existe sobre Martín y King. Adela Aguirre. Mirá, están los documentos, está todo lo que son las guerras calchaquíes, ¿sí? Hay en el Archivo General de la Nación, hay documentos como, yo nombré al padre Hernando de Torreblanca, por ejemplo. Yo sé como, hice 4 viajes a Perú y buscando archivos, no pude nunca llegar a acceder a los archivos de los mercedarios, que está la sede en Cusco, nunca me dieron ni 5 bolillas, la verdad es eso. Y el trabajo de Hernando de Torreblanca, que era un escrito inédito, lo encontró, hay una escritora que es también impresionante, tucumana, que es Teresa Biosec, que escribió Los hombres de la entrada, relación Hernando de Torreblanca, relación Calchaquí, y también sobre Borges. Y Hernando de Torreblanca es uno que habla bastante y es muy descriptivo, es increíble. O sea, hace la descripción de la despedida del Valle, es impresionante, es como entrar en una película. Y acá en el Archivo General de la Nación vas a encontrar datos sobre todo lo que tenga que ver con las figuras de las personas que digamos, formaban parte. Pensá lo único es que lo escribió en español, no va a hablar muy bien, salvo que el obispo que decía que eran muy buenos y muy mansos. Así que bueno, nada. Ahí está. Después, Luciana pregunta... Mirá, está contando que fue... Léelo, Nati, si querés, por favor. Daniel. Sí, dice que el cartel de Isabel Payamay fue de un proyecto de los alumnos de la escuela de colocar carteles a sus calles. Ver en su proyecto la foto y de la escuela fue muy gratificante. Así que bueno. Tengo otro más para mandarle, decirle. Que fue de la charla del año pasado, que hay muchas fotos de la escuela. Porque buenísimo. Cuando nosotros como equipo arqueológico llegamos a la comunidad india Quilmes, estaba la mamá de él como directora, doña Luisa, y fue la que nos bancó y nos permitió hacer el campamento al costado, y compartimos, gracias a doña Luisa, la mamá de Daniel, ella fue la que organizó un viaje en el cual me tocó a mí ir a dar una charla a los chicos, que eran del último año, de 7º grado, en este momento no había secundario, a la Ciudad Sagrada. Yo llegué a la Ciudad Sagrada por ella. Luciana
pregunta si podés, a ver, acá, si podés contar un poco sobre las excavaciones en la actual Plaza San Martín que hicieron a mediados de los 90. La plaza siempre fue plaza, donde está el monumento hoy a las madres, que hay un pañuelo gigante, ahí encontramos un piso de ocupación. Eso también se lo pueden preguntar a Suni. Ahí encontramos, en esa transecta que hicimos sobre Mitre, encontramos restos de cerámica utilitaria, ¿no? De manufactura indígena, pero utilitaria, no algo pintado como lo que vos ves en una urna santamaríana. Y sobre la calle Rivadavia lo que encontramos fueron otras cosas. Igual la plaza esa siempre, viste, siempre se le hicieron modificaciones, se la rellenó, bueno, un montón de cosas. Me acuerdo que sobre Rivadavia encontramos, no sé, los postes para atar los caballos, pomos de la época de carnaval, que después descubrimos que eran, por descripciones del libro de José López, Quilmes de antaño, bueno. Pero sobre Mitre y Rivadavia, pero la transecta que hicimos de Mitre de Rivadavia hasta Alsina, en esa encontramos cerámica indígena. En cuanto a esto, lugar fue la escuela número 1. ¿Cómo? No, quería comentar, Mónica, para la gente que está escuchando, que a quien le interese, en la biblioteca de Don Bosco hay mucho material sobre lo que ustedes trabajaron, están los informes del proyecto arqueológico, que bueno, cuando la pandemia termine y se abren las bibliotecas, si a alguien le interesa, si querés comentarles, ahí está el sector de Maizales, que tiene toda esta información. Con un grupo de amigos que nos interesaba todo este tema y que, bueno, creamos una asociación llamada Maizales y no teníamos un espacio físico. Entonces, bueno, primero estuvimos en una escuela, pero cuando una de las integrantes dejó de estar en esa escuela, no teníamos, las autoridades que vinieron no les interesaba que nuestro material estuviera en la biblioteca de la escuela, y muy gentilmente la gente de la biblioteca Don Bosco nos permitió colocar un mueble. Y ahí donamos toda nuestra bibliografía, porque esto que les decía, no sirve de nada guardarse estas cosas. Esto hay que compartirlo, hay gente va a venir gente más joven que posiblemente les interese, y bueno, nada, que sigan otros el camino, no que se mueran nosotros, ¿no? Perfecto. La biblioteca Don Bosco es la que está en la calle Ciudadela, no digo porque ahora está cerrada, pero en cuanto se abra, cualquiera que esté interesado, claro. Ciudadela 2158, si no me equivoco. Claro, lo estaba buscando recién como para ponerlo en el chat para que una vez que pasemos este tema y estén abiertas nuevamente, es un lugar como para ir a consultar toda esa documentación y toda esa bibliografía. ¿Vos tenés el mail de Daniel Choque, del director de la escuela? Porque está pidiendo si podemos tener... Espera que le escribo. Lo dejó en el chat, ¿eh? Lo estaba por acá. Lo dejó en el chat y bueno, lo grabamos. Sí. Lo dejó en el chat. Sí, acá está en el chat. Bueno. Sí, porque encima escribo el mío y mal. Ahí lo puso de vuelta, Mónico, para que lo veas. Ahí también nos dice que allá en el secundario leyeron La Payamá y la novela de Carlos Patiño. Sí, la obra de Patiño, yo no pude leerla porque ya me emocioné con lo de la Constitución, pero siempre lloro cuando la leo. Es maravillosa, ¿viste? Es como, bueno, acá la veo a Isabel Quinteros, que es una grosa como actriz, y hay una nueva obra que bueno, la pandemia no nos permitió que el pueblo de Quilmes de Buenos Aires lo conozca, que también lo va a conocer el pueblo de Quilmes de Tucumán, que se llama Luna Cacana, y también es una obra de teatro, pero que es muy grosa, y bueno, les dejo así tipo puntos suspensivos, porque la van a disfrutar y es la esencia del espíritu, de lo que queda de los Quilmes todavía en nuestras calles. Está el libro de Eusebi, te la hago yo la pregunta, está el libro de Carlos Eusebi también. Eusebi, que es muy bueno, que se llama Balada para una encomienda real, también. Yo lo hablé en su momento con Carlos, lo puedo decir, que también había muchas cosas que él planteaba en su novela, que eran cosas que yo sentía. Esta cosa que conté de que doña Luisa me pide que me vaya a la ciudad, y a la ciudad sagrada, y le habla a los chicos, y me acuerdo cuando empecé a hablarle a los pibes que la tristeza que sentí, porque yo no conocía la ciudad sagrada, o sea, era mi primera vez,
y la tristeza que sentí porque pensaba qué podían haber sentido al venir a nuestra ciudad. O sea, dos geografías tan distintas, ¿no? En todo sentido. Desde lo que estoy acostumbrado a alimentarme, los animales que conozco. O sea, la gente de la Tierra vive en una armonía distinta a lo que vivimos nosotros, o a la que vivían los españoles que vinieron a guerrear y apropiarse de todo lo que podían. Y cuando leí la novela de Eusebi, que él plantea esta cosa, esta tristeza de estar en un lugar lodoso, húmedo, nosotros que hace 2 días que estamos abajo del agua, que está lloviendo y todo lo demás, sentía, digo, bueno, es otro que recibió como un mensaje del sentimiento de los Quilmes, ¿no? Hay otra pregunta que dice, ¿cómo era la elección de los nombres de los hijos, en el caso de que conjugan nombres españoles y propios de la lengua? Tenemos que pensar una cosa, los primeros que llegaron, que nosotros acá en Quilmes tenemos, están todos esos libros, porque, bueno, Guillermina fue la que dio la patada inicial, digamos, el puntapié inicial, y después la siguieron autores como Cravioto, Barrera Nicholson, Otamendi, Ales, bueno, que gente que eran profesionales, que les interesaba la historia, como nosotros, que estamos en la Junta de Estudios Históricos y somos, no sé, nos interesa la historia y nos juntamos y cada uno investiga sobre lo que le gusta. Y hicieron recopilaciones de los libros de la iglesia y todo lo demás, y vos ves que van llegando con un nombre, ¿sí? Primero que los que llegan no hablan la lengua, o sea, el cura que le disponen no habla la lengua cacana, porque los que hablaban la lengua cacana son los jesuitas, y no se le permite a los jesuitas hacerse cargo de la reducción, por más que lo tenían pedido. Lo que vamos viendo en los padrones es que los españoles le van borrando la identidad, ¿sí? Los curas españoles le van borrando la identidad. Los primeros tienen los apellidos, ¿sí? Y un nombre que se lo pusieron, ¿viste? Es como exaltación de la Santa Cruz, bueno, porque era ese día, y de acuerdo al día que naciste te pusieron el nombre del almanaque religioso, ¿sí? El tema es no el nombre en sí, sino el apellido, la conservación del apellido. El apellido sería el nombre indígena, ¿sí? Payamay es un apellido indígena. Aychagua, esos nombres que les fui leyendo. Y si vamos a los padrones, van a ver eso. Los que son de Quilmes, y por ahí nosotros como Junta en algún momento podemos conseguir digitalizar todo ese material, tenemos que pedir permiso a la familia de los autores, pero es muy interesante como para reverlo, ¿no? Puntualmente. Pregunta Karina. Oh, se me fue. Perdón. Pregunta Karina. Si es real que la Catedral de Quilmes está construida sobre un cementerio indígena. En realidad no, pará. La catedral siempre estuvo por ahí, y nosotras con Suni podemos decir, porque lo vimos, cuando hicieron la remodelación del atrio, vimos las paredes más antiguas de la catedral, no nos dieron ni 5, de la misma manera que no nos dieron bolilla de ponerle un bill index al lugar este que digo que estaba, que era el piso de ocupación que encontramos, donde está ahora el Monumento a las Madres. Tampoco nos permitieron meter baza en el tema de la catedral. Tuvimos un conflicto bastante serio con la catedral, los Quilmes también lo tuvieron con el obispado, bueno, tuvimos un ida y vuelta. El cementerio estuvo todo donde está la escuela número 1, donde está toda la manzana histórica, o sea, todo el resto, ¿sí? El Camposanto siempre estaba al lado de la iglesia, antiguamente. Nosotros lo vimos, lo que pasa es que después el cementerio, de acuerdo a los escritos, en 1855 hay otra epidemia. Bueno, el cementerio se llena, entonces lo trasladan a lo que es el hospital de Quilmes hoy, ¿sí? El osario, hoy cuando te cargaban a ti que te decía yo nací arriba ahí donde estaban los huesos, bueno, parte se traslada. Cuando decimos se traslada, nosotros cuando excavamos lo comprobamos, se traslada y hicimos fotos y tiramos todo. Cuando hicieron la municipalidad, el edificio donde hoy es la EMBA, Sarmiento 625, también sacaron carradas y carradas de restos, de esqueletos, o sea,
Lo que era importante se trasladó, lo que era indígena no era importante, pero tiene que ver con el paradigma de la época, ¿sí? Tuvieron que pasar 500 años como para que podamos volver a rescatar otra mirada sobre los mismos hechos. Hay un comentario muy lindo que lo leo rápidamente de Gabriela Chaile que dice, soy docente de la escuela número 213, Cacique Martiniquín. En 2017 nuestra institución cumplió 100 años y realizamos un taller para conocer al Cacique Martiniquín. Y allí conocimos a Isabel Payamay. Docentes, padres y niños vivimos una alegría inmensa poder conocer sobre él. La lectura de la Payamay nos llegó al corazón. Este año lo trabajamos nuevamente con los niños el 14 de septiembre para recordar a Isabel Payamay. Bueno, gracias Gabriela por compartirlo. Bueno, pero eso es reconstruir historia, eso a mí me llena el corazón. Sí. Adela dice si nos puedes dar de nuevo el nombre del profesor que estudió la lengua cacán o quichua, que vos hayas nombrado. No el FI. Si Gabriela, bueno, la tenés, está, ay, hermosa, Isabel. Si nos querés dar el mail, yo te paso el artículo directamente, te paso el trabajo. Perfecto. Adela, si lo querés dejar acá en el chat, entonces, ya lo tenemos. Y Analia pregunta, dice que hay un blindex en la Casa de Cultura, donde se observan las paredes, así. Bueno, yo te cuento, eso fue una sala arqueológica que se armó en el año, creo que 2008, yo estuve trabajando ahí con Paula Frankovic, que está acá. Paula tiene más memoria que yo, porque es más joven. Con Paula Paula era una de nuestras compañeras del proyecto arqueológico Quilmes, originales, digamos, y Federico Fabro, que era un estudiante del Museo de la Plata y museólogo, y armamos esa sala arqueológica. Ese blindex tenía marcado, lamentablemente, las cosas que los avatares políticos siempre atraviesan todo. Teníamos armado como es una excavación, ¿no? Y empezaba con restos de un gliptodonte que lo había encontrado un nene, cuando nosotras todavía estábamos caminando las calles. Lo había encontrado un nene cuando hicieron pusieron las tuberías de gas frente al tiro federal de Quilmes, ¿sí? Y habíamos ido con Zuni, me acuerdo, y le dimos la palabra al pibe que eso lo íbamos a exponer, y bueno, y lo teníamos guardado y eso se expuso. Empezábamos con eso, con el poblamiento americano, porque aparte del blindex, arriba vos ves que hay como unas tiras para colgar, y ahí había 4 banners que contaban toda la historia. Y después seguía, cómo era una excavación, era una transecta armada, y después, en el último el blindex, que es el más grande, habíamos hecho un basural, como para algo parecido a lo que habíamos encontrado en la escuela número 1. Y lamentablemente alguien, un notable, lo sacó todo. Pero bueno, una pena, se perdió, porque no sé dónde está ese material, eso es lo más terrible. Hay otra pregunta que dice, Isabel Payamay fue la primera cacica, ¿existen registros de otras con anterioridad? Hola Isabel Quinteros. No, sí posteriores a Isabel. Isabel es como la patada inicial también, o el puntapié inicial de esta cosa, porque en Quilmes tuvimos varias caciques. De la misma línea, de la misma familia de Sacaná y de Quín. Ahora, es muy loco, ¿sí? Porque hay otra cosa que no mencioné, que está relacionada con Quilmes de Tucumán. Mientras acá nos mandaban el barco con viruela, bueno, fue un año después, pero en 1716, en Quilmes, se hace una entrega al cacique de los Quilmes y Amaicha, de la cédula real devolviéndole el territorio. Por eso esa cosa de la continuidad, ¿viste? Que en la presentación que había armado el año pasado tenía fotos escaneadas de lo que era la cédula real. Y el apellido, que es al cacique Utibaitina, en realidad es un apellido compuesto. Para nosotros es Uti, y nosotros tuvimos una cacica, Uti, ¿sí? O sea, es como un nombre compuesto, digamos. Utibaitina y Uti, por separado, ¿sí? Uti no me acuerdo el otro, el de acá. Tuvimos un par de mujeres y un par de varones caciques
Y bueno, y invito a todo el que tenga ganas, si le guste la historia, que empiecen a investigar a los acalianos, porque se lo merecen realmente. En Quilmes no tenemos ni una calle que se llame Acalianos. Eso para la Junta. Anoten. Sí, otra más. Francisca Uti, dice, es humilde ataque. Pero, bueno, no sé si hay alguna consulta más. Nélida Suárez, que es de la biblioteca, me encanta porque nos encontramos en charlas con Nelly. La otra vez estábamos en La Rioja juntas. Sí, en una charla que había dado Delfín Jerónimo. Nelly se consigue en el Archivo Histórico de La Plata, en el Ricardo Leven, está cerrado ahora, pero cuando abra te aviso. Está en CD porque hace muchos años que ese libro específicamente se agotó y nunca se reeditó. Ahí está, Francisca Uti me pone de Suni. No, digo, yo lo conseguí hace un par de años atrás por Mercado Libre. Cada tanto aparece alguno ahí en oferta, en venta, ¿no? Así que eso hay que meterse y buscar Quilmes Colonial. A veces hay alguno ahora dando vueltas. A mí me desaparecieron las fotocopias. Cada vez que presté las fotocopias me desaparecieron, así que... Tengo la de la Biblioteca Goyena en este momento. La copia que es una fotocopia también. Gerardo dice si sería importante, ¿qué te parece algo? Sería importante que aparezca una historia escrita de los propios hermanos y hermanas, ¿no? Una historiografía, como que estaría faltando. Bueno, los Quilmes, sí, los Quilmes en sí tienen un libro que escribió Delfín Jerónimo, que fue editado para el 2005, creo, sí, cuando inauguraron la Quilmes Huasi. No lo tengo acá porque tengo bastante desordenada mi biblioteca. Pero es muy interesante porque es una recopilación y está muy bueno. Fue hecho para los chicos de las escuelas de la comunidad, precisamente. Fue el primer libro que tuvo la comunidad hecho por alguien de la comunidad. Sí se puede conseguir, pero lo podemos escanear y eso, si el autor lo permite. Bueno, no sé, Nati, Moni, No, pero ¿no para decir? O preguntas no hay más por ahora, cualquier cosita veremos si la respondemos vía mail, si llega alguna posteriormente. una última cosita, digo, del CD de Guillermina, también yo lo conseguí y lo compré en la Biblioteca Goyena, que ellos lo tenían también, no sé si seguirán teniendo, pero bueno, es más cerca que ir a La Plata, eso habría que cualquier cosa consultar a la biblioteca, y en su momento vendían también ellos el CD. Dale. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias entonces a todos muchísimas gracias Mónica, desde ya, y muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí presentes. La charla, como siempre decimos y siempre lo hacemos, fue grabada, se transmitió en YouTube, fue grabada y en un par de días seguramente va a estar subida, disponible, para quien la quiera repetir, en el canal de YouTube nuestro de la Junta de Estudios Históricos. El ciclo continúa el próximo mes de octubre con una charla de un contenido histórico un poco menos específicamente quilmeño, digamos, que va a ser ofrecida por el profesor Mario Arencibia, que es integrante de esta institución. Lleva por título La relación de Domingo Faustino Sarmiento y familia con don José Francisco de San Martín. Mario es un sanmartiniano de ley, ¿no? Y sobre eso va a versar su charla. Por supuesto vamos a promocionar por los canales habituales, no tenemos la fecha exacta todavía, pero lo haremos como siempre. Además del canal de YouTube, yo ahora voy a compartir aquí nuestros canales de contacto por mail, está jedquilmes@gmail.com, la página de Facebook, Junta Histórica Quilmes en Instagram, y el canal de YouTube, Junta de Estudios Históricos Quilmes, de Quilmes, perdón, como para cualquiera que quiera seguirnos y seguir. Así hay novedades, generalmente publicaciones diarias sobre la historia de nuestro distrito, y por supuesto los videos de esta charla y de todas las charlas que hemos dado este año en este ciclo. Y seguramente, terminando, vamos a enviar entre hoy a la noche o mañana una encuesta, que siempre lo hacemos como para una encuesta muy, muy breve, de muy fácil llenado, como para tener un ida y vuelta con ustedes y ver qué les pareció tanto la parte técnica, y también que nos digan qué temas les interesaría seguir recibiendo o que encaráramos nuestro ciclo con qué temas de interés de ustedes, ¿no? Así hacemos un ida y vuelta y sea mucho más fácil para nosotros poder ofrecer lo que más o menos
la comunidad de nuestro distrito está pidiendo. Así que bueno, otra vez muchísimas gracias Moni, muchísimas gracias Nati, y gracias a todos, y bueno, nos vemos en la próxima charla. Hasta la próxima.